¿Saben ustedes qué es esto? Sí, parece simple, ¿no? Es un salvavidas para Venezuela. Pequeñísima pausa y les contamos en qué consiste. Un salvavidas para Venezuela. ¿Por qué? En España puede haber unos 300.000 venezolanos, de los que a lo mejor 40.000 se encuentran en una situación difícil, o irregular, o sin papeles, con dificultades, sin ningún tipo de subsidio. El año pasado, 2017, 10.300 de ellos solicitaron el estatuto de refugiado, pidieron asilo político, solamente se lo concedieron a 15. El año anterior, 2016, lo solicitaron 4.500, solamente se lo concedieron a 4. ¿Por qué? Vamos a ver, la Convención de Ginebra, de 1951, establece claramente que se puede otorgar estatuto de refugiado a aquellos perseguidos por motivos de raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas o pertenecer a determinado grupo social. Como ustedes saben, los venezolanos en España, en su gran mayoría, vienen huyendo del régimen bolivariano, del régimen chavista, y vienen a España y muy pocos de ellos obtienen este estatuto de refugiado. Por eso ha nacido esta iniciativa, un salvavidas para Venezuela, para solicitar que se reactive el Real Decreto de protección temporal. Se trata del Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el cual se aprueba un reglamento sobre el régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, cosa que está ocurriendo en nuestro país con los venezolanos. Es afluencia masiva de venezolanos que vienen a España y que requieren de una serie de ayudas, como por ejemplo, autorización para permanecer en España, facilitar documentación, concesión de otro tipo de beneficios. Esa es la iniciativa, la solicitud de este Real Decreto, la que lleva por nombre el Salvavidas para Venezuela. Y el promotor de esa reactivación de ese Real Decreto es justamente Williams Cárdenas, que hoy nos acompaña. Señor Cárdenas, cuéntenos, ¿en qué consiste esto del salvavidas para Venezuela? Bueno, efectivamente, yo creo que es un instrumento que está concebido dentro de la legislación española para atender este tipo de situaciones de emergencia en las que miles de personas llegan a las fronteras del territorio español pidiendo refugio. Y eso es lo que justamente ha estado ocurriendo en los últimos años con la población venezolana. Los venezolanos huyen de la terrible crisis estructural, económica, política, social que vive el país, con un régimen totalitario que viola los derechos humanos de los ciudadanos, que ha sido reconocido ya por organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o por un informe elaborado por 3 expertos que fueron contratados por el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que determinaron que efectivamente en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. En Venezuela se tortura, se persigue, se mata, se encarcela, se detiene ilegalmente a quien piensa diferente. Eso ha generado, bueno, pues un éxodo de venezolanos que han salido, muchos de ellos, cientos de miles de ellos, han salido por tierra hacia los países fronterizos de Venezuela, donde Brasil, tampoco encuentran gran estabilidad. Colombia, ¿no? Pero allí buscando, en cualquier sitio van a estar mejor que en Venezuela. Es que en Venezuela no hay alimentos y no hay medicinas, pero o sea, no se consiguen medicinas. Que tengan España como objetivo prioritario, un país europeo con el que comparten idioma, cultura, montones de lazos, ¿no? Claro, entonces ahí viene la aplicación de lo que está previsto en este reglamento. Este reglamento acordado por ese Real Decreto 1325/2003 del 23 de octubre, que prevé esta situación cuando se presentan estos casos de emergencia que conducen a que la administración central del Estado español no tenga capacidad para dar respuesta. Porque ¿en qué circunstancias se encuentran estos venezolanos en España? Bueno, estos venezolanos llegan muchas veces con lo opuesto. O sea,
gente que viaja y que viene con un maletín y no trae más nada. Han abandonado su casa en Venezuela, sus bienes, sus propiedades. Bienes, han dejado todo, incluso muchos han dejado a su familia y se encuentran con que al arribar a España, bueno, pues empieza un segundo tránsito de otra agonía, que es la de no poder trabajar. En su gran mayoría son profesionales. Hay que remitirse a qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Prácticamente la que ha tenido que huir de Venezuela es la clase media. Gente que ha tenido acceso a la formación. ¿Y no pueden trabajar porque no tienen un permiso de residencia? Correcto, no pueden trabajar porque no tienen una situación legal. No se les reconoce la situación legal. Y cuando intentan invocar ese derecho de asilo, bueno, pues no hay capacidad. De 10.300 del año 2017 se resolvieron 15 favorablemente. El año 2016 de 4.500 se resolvieron 4. En muchos de los casos es que ni siquiera se resuelven. Son casos que están represados y que la administración no tiene capacidad para resolverlos. Y aquí es donde el reglamento dice, hey, cuando se presente una situación de emergencia de esa naturaleza, el Ministerio del Interior puede informar al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros es el que tiene la competencia para declarar la protección temporal del colectivo, y luego remite nuevamente su decisión al Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior elabore un registro de estas personas que tienen que acudir al Ministerio del Interior a invocar esa protección temporal. En ese caso, las personas que resultan favorecidas obtienen un permiso de residencia por 1 año, permiso de trabajo, el derecho a circular libremente por España como cualquier otro ciudadano y la posibilidad de tener asistencia médica, algo que es fundamental para cualquier persona cuando sale fuera de su entorno original. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho público hoy. Nos han acompañado estos 2 venezolanos ilustres, que son Leopoldo López Padre y el alcalde Antonio Ledesma, y simplemente le estamos diciendo al Ejecutivo español, señores, aquí tienen en su propia legislación, tienen la solución a un problema que no solo es un problema de los venezolanos, es un problema que empieza a afectar a la propia sociedad. Claro, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos venezolanos en España provoca que sean víctimas de abusos laborales, de fraude a la seguridad social, de fraude fiscal en ocasiones, incluso de esclavismo, hasta de matrimonios de conveniencia se pueden hallar a producir. Gente, profesionales, médicos, ingenieros, abogados, odontólogos, que tienen que buscarse la vida trabajando a lo mejor de cualquier manera y en cualquier condición, porque no tienen algo tan sencillo como esto, ¿no? Yo creo que nosotros le estamos proponiendo al Ejecutivo español una medida muy sencilla y además muy fácil de asumir. Además, el gobierno ha demostrado una especial sensibilidad hacia el tema migratorio. Un salvavidas para Venezuela, esperemos que sea de utilidad. Un agradecimiento muy especial a Williams Cárdenas por habernos acompañado esta noche. Gracias, William, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado.